En este video nos adentramos en el oscuro mundo de la mafia a través de objetos únicos con historias criminales impactantes. Desde anillos de jefes mafiosos hasta llaves de celdas famosas, descubre los secretos y leyendas detrás de estos tesoros ocultos. El anillo de la mafia. En la tienda de empeños más famosa de Las Vegas, Gold and Silver Pawn Shop, cualquier objeto puede esconder una historia fascinante, pero pocas veces llega algo tan cargado de historia criminal como un anillo que supuestamente perteneció a Lucky Luciano, uno de los jefes mafiosos más icónicos del siglo XX. David, un coleccionista apasionado de objetos con trasfondo histórico, llega a la tienda con una pieza que dice haber estado oculta durante más de 40 años. Un anillo antiguo, pesado y con grabados que evocan autoridad y poder. David asegura que este anillo fue usado por Luciano en momentos claves de su carrera delictiva y que simbolizaba su estatus dentro de la mafia neoyorquina. Lucky Luciano, nacido Salvatore Lucania, es conocido por haber revolucionado el crimen, organizado en Estados Unidos, creando la estructura moderna de la mafia y la famosa comisión que unificaba a las familias del crimen. Desde los años 20 hasta los 40, su nombre se convirtió en sinónimo de poder, influencia y también violencia en el mundo del AMPA. David relata que el anillo se mantuvo en secreto porque, tras la caída de Luciano y su deportación a Italia, en 1946, sus herederos decidieron esconderlo para evitar persecuciones o robos. Este anillo no es solo un objeto, es una pieza de historia que simboliza el control que Luciano tenía sobre Nueva York y más allá, dice David mientras muestra la pieza a Rick y Corey. El anillo es una pieza sólida, con una piedra central que recuerda a los diseños típicos de los años 30, con grabados complejos en los laterales. Según David, estas inscripciones tienen códigos y símbolos usados por la mafia para comunicarse y marcar pertenencia. Rick examina el anillo con detenimiento. Para él, lo interesante no solo es el valor material, sino la historia que lleva consigo. Este tipo de piezas pueden ser extremadamente valiosas para coleccionistas privados o museos dedicados al crimen organizado y la historia estadounidense, comenta Rick. Sin embargo, también señala un aspecto importante: la autenticidad. En el mundo del coleccionismo mafioso, las falsificaciones abundan. Muchos buscan lucrarse con réplicas sin valor real. Para evaluar el anillo, la tienda llama a un experto en antigüedades y memorabilia histórica, especializado en objetos relacionados con la mafia y el crimen organizado. El experto confirma que el diseño y los materiales coinciden con la época y estatus de Lucky Luciano, pero señala que la autenticación definitiva requeriría pruebas documentales adicionales o comparaciones con piezas confirmadas de Luciano. El experto también explica el contexto histórico. Luciano fue arrestado en 1936 y posteriormente condenado por proxenetismo, pero fue liberado y deportado en 1946. Durante esos años, era común que los líderes mafiosos usaran joyas específicas como símbolo de autoridad dentro de la estructura criminal. El anillo podría haber sido una pieza emblemática de esa jerarquía. El valor del anillo, en caso de que se confirme la autenticidad total, podría superar fácilmente los $50,000 debido a su rareza, antigüedad y la leyenda que lo rodea. David pide $60,000, argumentando la exclusividad y la historia que lleva la pieza. Rick, siempre cauteloso, ofrece un precio inicial de $30,000, explicando que es un objeto único, pero que deben manejarlo con cuidado, ya que la autenticidad es clave para revenderlo. Después de una larga negociación y con la evaluación del experto en mano, Rick y David acuerdan un precio final de $40,000. Ambos reconocen que se trata de un trato delicado, con un gran potencial para el comprador adecuado, pero también con riesgos inherentes por la necesidad de una autenticación más profunda. Este anillo no es solo una joya, es una ventana a la época dorada de la mafia en Estados Unidos, a un mundo de secretos, códigos y poder oculto. Para Rick, Corey y David, representa una historia viva que se transmite a través de un simple pero poderoso objeto: los casquillos de bala de John Dillinger. La fascinación con las figuras del crimen organizado y los forajidos estadounidenses del siglo XX es inagotable. Entre ellos, John Dillinger ocupa un lugar destacado como uno de los ladrones de bancos más famosos y perseguidos durante la Gran Depresión. En Gold and Silver Pawn Shop, un hombre llega con un objeto que, según él, proviene directamente de la última y fatal confrontación entre Dillinger y las fuerzas del orden. Un conjunto de casquillos de bala usados durante aquel mítico tiroteo, que marcó el fin del criminal. Para entender la importancia de estos casquillos, es necesario repasar quién fue John Dillinger,
y por qué su historia sigue cautivando a tanto. John Herbert Dillinger fue un criminal estadounidense que operó principalmente a finales de los años 20 y principios de los 30. Se convirtió en una figura legendaria no solo por su audacia en el robo de bancos, sino también por su habilidad para evadir la captura y la leyenda que se creó en torno a su vida y muerte. En julio de 1934, Dillinger fue emboscado y asesinado por agentes del FBI frente al cine Biograph en Chicago, un evento que marcó el fin de su reinado como uno de los criminales más buscados del país. El hombre que visita la tienda trae consigo una pequeña bolsa con varios casquillos de bala que dice haber obtenido en la escena donde se dio el enfrentamiento. Busca por ellos una cantidad considerable de dinero, con la esperanza de que la carga histórica y la conexión con un momento tan crucial en la historia criminal estadounidense aumenten su valor hasta los miles de dólares. Rick y Corey reciben los casquillos con cautela. Aunque saben que piezas como estas pueden tener valor, la verificación de su autenticidad es crucial y compleja. En la historia del crimen, especialmente con objetos relacionados a figuras como Dillinger, es común que surjan falsificaciones o historias exageradas para aumentar el precio de venta. Para evaluar el objeto, llaman a un experto en balística y memorabilia criminal que pueda analizar los casquillos. Este experto indica que, aunque los casquillos son antiguos y su diseño corresponde a municiones de la época de los años 30, no es posible confirmar que hayan sido disparados en el tiroteo contra Dillinger, sin pruebas adicionales como análisis forenses o documentación histórica sólida. Además, la cadena de custodia es esencial para validar cualquier objeto con este tipo de historia. Sin un registro claro de cómo se obtuvo y conservó, el valor comercial disminuye considerablemente. Rick comenta que, en el mercado, los objetos de memorabilia relacionados con Dillinger y otros forajidos solo alcanzan precios altos cuando están respaldados por evidencia sólida o proceden de colecciones reconocidas. Los casquillos, por sí solos, sin un origen certificado, son muy difíciles de vender a precios elevados. El vendedor no cuenta con ningún certificado de autenticidad ni respaldo documental, lo que pone en duda la procedencia exacta de los casquillos. Esto genera una situación típica, un objeto con una historia fascinante, pero sin las pruebas que el mercado requiere para validar esa historia. Después de una discusión sobre la condición, historia y valor potencial, Rick ofrece un precio, muy por debajo de la expectativa del vendedor, proponiendo alrededor de $300 por el conjunto, valor que refleja el estado y la incertidumbre sobre la autenticidad. El hombre no acepta la oferta y se retira con la esperanza de encontrar un coleccionista más dispuesto a arriesgarse con la historia que acompaña a esos casquillos. Este caso revela la tensión constante entre la leyenda y la realidad en el mundo del coleccionismo criminal. Las piezas históricas relacionadas con figuras como John Dillinger son objetos deseados, pero también objeto de mucha especulación y falsificación. La historia del enfrentamiento final de Dillinger es una de las más documentadas del crimen estadounidense, pero objetos tan pequeños como casquillos de bala requieren evidencia muy estricta para ser valorados apropiadamente. Para Rick y Corey, la lección es clara. La historia vende, pero sin pruebas no se paga. Y aunque los casquillos evocan la imagen de un pistolero que desafió al sistema, en la vida real solo serán valiosos si se puede demostrar su autenticidad y conexión directa con el evento. Así, el legado de John Dillinger sigue vivo, no solo en los libros y películas, sino también en objetos dispersos, cuya veracidad y valor se deben medir con lupa. La película del Speakeasy y la pistola. En Gold and Silver Pawn Shop, cualquier objeto que llegue puede contar una historia fascinante, especialmente cuando está ligado a la era más icónica del crimen en Estados Unidos, la Prohibición. Esta época, comprendida entre 1920 y 1933, marcó un auge de bares clandestinos, conocidos como speakeasies, donde se vendía alcohol ilegalmente y que se convirtieron en el corazón de la cultura mafiosa de la época. Un hombre aparece en la tienda con dos objetos que, según él, provienen directamente de ese periodo, una pistola antigua y una película de cine casera grabada en un speakeasy. Él asegura que ambos fueron propiedad de una banda vinculada a la mafia de Al Capone, uno de los gángsteres más poderosos de Chicago y símbolo de la ley seca. La pistola es una arma pequeña y oxidada, de calibre bajo, que el hombre cree que fue usada para proteger el local y mantener el control de la zona ante las constantes redadas policiales. Junto con la pistola, trae una cinta de película en celuloide que supuestamente contiene imágenes grabadas en el interior de un speakeasy
mostrando escenas de la vida nocturna clandestina, clientes disfrutando de bebidas ilegales, músicos tocando jazz y quizás algunos rostros familiares del crimen organizado. El hombre pide $3,000 por ambos objetos, señalando que son piezas raras y que la película puede contener material valioso para historiadores y coleccionistas. Rick y Corey observan con interés, pero también con una dosis saludable de escepticismo. En el mundo del coleccionismo de objetos relacionados con la mafia, no es raro encontrar piezas cuya historia ha sido exagerada o incluso inventada para aumentar su valor. Primero, examinan la pistola. Aunque es claramente antigua, la pieza no muestra características únicas que la vinculen directamente a una figura específica o a un evento histórico concreto. Un experto en armas antiguas es llamado para hacer una valoración más precisa. Este confirma que la pistola es un modelo común en la época de la Prohibición, pero sin características o marcas que la hagan excepcional o que se pueda asociar directamente a un speakeasy de Capone. Luego examinan la película. Rick reproduce la cinta en la tienda. Lo que se ve son imágenes borrosas y granuladas, típicas de grabaciones caseras de hace casi un siglo, pero sin escenas que permitan identificar rostros o lugares específicos. No hay signos claros de que se trate de un speakeasy famoso, ni de que haya presencia directa de la mafia. El experto en cine y memorabilia histórica, que es llamado para evaluar la cinta, señala que, aunque la película es antigua y puede tener valor como documento visual de la época, no posee contenido único o relevante que justifique el precio pedido. Además, dado el estado del celuloide, que es frágil y se deteriora fácilmente, la cinta requeriría restauración especializada para poder preservarla adecuadamente, lo que implicaría un costo adicional para cualquier comprador. Rick, entonces, ofrece un precio mucho más bajo de $500 por el conjunto, considerando que, aunque tiene valor histórico como objetos de la época, no tienen la exclusividad ni la prueba necesaria para justificar la suma solicitada. El vendedor, sin embargo, se resiste a aceptar esta oferta, convencido de que las piezas tienen un valor mucho mayor por su conexión con la mafia y la época dorada de la Prohibición. Este caso ilustra la dificultad de valorar objetos históricos cuando su autenticidad o relevancia no está suficientemente respaldada. Mientras que las historias de gángsteres y speakeasies fascinan al público y al mercado, la realidad es que, sin documentación o evidencias claras, la mayoría de estos objetos son piezas comunes con un trasfondo romántico, pero sin valor económico significativo. La era de la Prohibición fue un periodo turbulento, con el auge de la mafia, la corrupción y la lucha contra la ley seca. Los speakeasies, esos bares clandestinos que florecieron en todo el país, eran centros neurálgicos de esta cultura secreta. La música jazz, las bebidas ilegales y la amenaza constante de redadas policiales marcaron un capítulo fascinante de la historia estadounidense. Pero para Rick y Corey, el negocio no es solo la historia, sino la certeza y el valor real. Y aunque esta pistola y película evocan imágenes potentes, en el mundo real su valor está limitado por la falta de pruebas y singularidad. Puerta de la celda de aislamiento en la fila de la muerte. Entre los objetos más inquietantes y cargados de historia que han pasado por Gold and Silver Pawn Shop, se encuentra una puerta pesada y robusta que, según Vincent, proviene de Nindo 207, una celda de aislamiento en la sección de la fila de la muerte de una prisión estadounidense. Vincent busca venderla por $2,000, consciente de que posee un pedazo tangible de un entorno donde la soledad y la desesperación marcaron la vida de muchos presos. La fila de la muerte es una parte de la prisión destinada a los reclusos, condenados a la pena capital, un espacio donde la vida se mide en días o meses, y donde el confinamiento se convierte en una herramienta tanto física como psicológica. La celda de aislamiento es una extensión aún más extrema, una habitación diseñada para mantener a un preso separado del resto del mundo, en completa soledad y oscuridad, como castigo o precaución. Las puertas de estas celdas, robustas y chiriesotiku, hechas para resistir cualquier intento de fuga o violencia, son piezas casi monumentales que contienen en su estructura una historia de miedo, castigo y aislamiento extremo. El solo hecho de sostener una de estas puertas es enfrentarse a la realidad dura y cruda del sistema penal y la pena capital. Sin embargo, a pesar del interés inicial, Rick y Corey se muestran cautelosos. Vincent no presenta documentación alguna que acredite la procedencia oficial de la puerta, lo que dificulta validar la autenticidad del objeto. En el mundo del coleccionismo, la procedencia es clave para asignar valor y legitimidad. Rick
que conoce bien el riesgo de comprar objetos que podrían ser falsificaciones o simplemente piezas sin historia real, decide no hacer una oferta. El precio que Vincent busca, $2,000, no se justifica sin pruebas claras de que la puerta proviene efectivamente de una celda de aislamiento en la fila de la muerte. Este caso refleja un dilema común en el negocio de las antigüedades y los objetos con historia criminal. La línea entre la verdad y la leyenda puede ser muy difusa, y sin la documentación adecuada es difícil garantizar la autenticidad. Aún así, la puerta es un símbolo poderoso. Representa las duras condiciones a las que fueron sometidos algunos presos, la crudeza del confinamiento solitario y la severidad del sistema penal en Estados Unidos. Es un fragmento físico de un capítulo muy oscuro de la justicia, que todavía genera debates sobre derechos humanos y métodos de castigo. Vincent, aunque decepcionado, entiende la postura de Rick, acepta que sin documentación no puede esperar una oferta justa y decide buscar por otros medios cómo validar su pieza antes de intentar venderla de nuevo. Este episodio en la tienda no solo subraya la importancia de la autenticidad y la documentación, sino que también invita a reflexionar sobre cómo los objetos cargados de historia pueden suscitar debates complejos sobre justicia, ética y memoria. Para la tienda, es un recordatorio constante de que no todos los objetos con historia son vendibles y que la veracidad es clave para mantener la reputación y la confianza en un negocio donde el pasado y el presente se cruzan continuamente. La bola y cadena. Entre los objetos que llegan a Gold and Silver Pawn Shop, algunos cuentan historias de resistencia, castigo y supervivencia que van más allá de su apariencia física. Tal es el caso de una bola y cadena, un artefacto antiguo usado para restringir la movilidad de los prisioneros que un hombre lleva a la tienda, buscando venderla por $400. Este objeto, que puede parecer hoy una simple pieza de metal, oxidado, tiene una historia profunda y simbólica que se remonta a siglos atrás, cuando la justicia y el castigo se manifestaban a través de métodos visibles y contundentes. La bola y cadena es un instrumento que fue utilizado principalmente desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XX en cárceles de Estados Unidos y Europa. Su función era impedir que los presos pudieran escapar, ya que la pesada bola de hierro atada al tobillo limitaba sus movimientos, dificultando la huida y señalando públicamente su condición de reo. En Estados Unidos, el uso de estos artefactos se hizo particularmente común en cárceles y durante trabajos forzados. Su presencia evoca épocas en las que el sistema penitenciario era mucho más brutal y deshumanizante que en la actualidad, y donde la prisión no solo significaba privación de libertad, sino también humillación física y psicológica. El hombre que presenta esta bola y cadena explica que la pieza es auténtica y proviene de una cárcel antigua en la región donde él creció. Según su relato, estuvo guardada durante décadas en un sótano, hasta que decidió traerla a la tienda con la esperanza de que alguien pudiera darle un nuevo valor histórico. Rick y Corey examinan la bola, que claramente muestra signos de antigüedad, oxidación profunda, marcas de uso intenso y el diseño típico de estas herramientas de restricción. Para confirmar su autenticidad, llaman a un experto en objetos históricos y penitenciarios, quien verifica que la pieza corresponde a un diseño utilizado en cárceles del siglo XIX. La autenticidad de esta bola y cadena le da un valor especial dentro del mercado de antigüedades y objetos con historia. Si bien no se trata de un objeto raro en términos absolutos, su estado de conservación y procedencia verificable hacen que sea una pieza interesante para coleccionistas de memorabilia, carcelaría o museos especializados. Además, el valor simbólico de la bola y cadena es alto. Representa un capítulo oscuro de la historia de la justicia penal, recordando cómo los sistemas de castigo han evolucionado y cuánto han cambiado las condiciones para los presos con $900. El paso del tiempo. Rick ofrece los $400 solicitados, reconociendo el interés que puede tener la pieza para un público específico y también la importancia de preservar este tipo de objetos como testigos materiales de la historia social. Para el vendedor es un alivio aceptar la oferta. Sabe que, aunque no es una suma exorbitante, su objeto será valorado y posiblemente expuesto para que otros conozcan un aspecto menos conocido
pero crucial de la historia penitenciaria. Este caso no solo refleja una transacción comercial, sino también el poder que tienen ciertos objetos para conectar al presente con el pasado, para recordarnos historias de dolor, control y resistencia. En una época donde la cultura popular se enfoca en figuras glamorosas y eventos mediáticos, la bola y cadena es un recordatorio tangible de realidades duras y muchas veces olvidadas. Para Gold and Silver Pawn Shop, objetos como este enriquecen el catálogo no solo con valor monetario, sino con carga histórica y social. Las llaves de la celda de Al Capone. La tienda Gold and Silver Pawn Shop vuelve a abrir sus puertas a otro objeto con historia, criminal que, a simple vista, podría parecer simplemente un juego de llaves viejo, pero que, según su portador, fue parte del legendario Al Capone, uno de los mafiosos más infames de la historia estadounidense. Dave llega con un conjunto de intuiciones, llaves que, asegura, pertenecieron a la celda de la cárcel donde Al Capone pasó una parte de su condena. Busca un precio entre $1,500 y $2,000 por el conjunto, sosteniendo que este pequeño artefacto es una prueba tangible de uno de los capítulos más notorios del crimen organizado en Chicago durante los años 20 y 30. Alphonse Gabriel Capone, conocido mundialmente como Al Capone o Scarface, fue la figura central del crimen organizado en Chicago durante la era de la prohibición. Su imperio criminal incluía contrabando, apuestas ilegales, prostitución y corrupción policial. En 1931, Capone fue finalmente condenado por evasión fiscal y enviado a prisión, primero en Atlanta y luego en la famosa penitenciaría de Alcatraz. La historia del objeto es fascinante. Dave asegura que las llaves provienen de una colección privada de memorabilia relacionada con Al Capone y que fueron obtenidas tras la clausura de la prisión donde Capone cumplió condena, poco tiempo antes de que las instalaciones fueran demolidas o reutilizadas. Rick y Corey examinan las llaves con escepticismo. Las piezas son claramente antiguas, de hierro forjado y acero, con un diseño típico de llaves de celda de principios del siglo XX. Pero lo que más importa es la autenticidad. ¿Realmente pertenecieron a la celda del mafioso? Aquí surge el Lobocheteichikolaim. Problema principal: Dave no tiene documentación ni certificaciones que respalden su afirmación. En el mundo del coleccionismo, sobre todo en objetos vinculados a figuras tan famosas y codiciadas como Al Capone, la prueba documental es crucial. Sin ella, el objeto es solo un curioso relicario sin respaldo. Rick menciona que la historia es importante, pero la evidencia es lo que hace que un objeto valga realmente en el mercado. Sin pruebas, los compradores suelen desconfiar, y esto afecta drásticamente el precio. Se consulta a un experto en memorabilia criminal y objetos históricos penitenciarios. El especialista confirma que el diseño y materiales de las llaves coinciden con la época y el tipo de cerraduras usadas en cárceles de principios del siglo XX. Sin embargo, advierte que sin una cadena documental clara, es imposible certificar que estas llaves fueron específicamente de la celda de Al Capone. El experto añade que, a nivel coleccionista, estas llaves podrían tener un valor sentimental o decorativo, pero no un valor de museo ni de auténtica memorabilia sin la autenticación necesaria. Dave insiste en que su historia es cierta y menciona que se encuentran coleccionistas privados dispuestos a pagar por la pieza si se logra demostrar su origen. Rick, siempre pragmático, ofrece un valor mucho más bajo de $500, considerando la falta de pruebas. Después de una discusión cordial, Dave decide no aceptar la oferta, argumentando que preferirá buscar un comprador privado que valore la historia, aunque el precio no sea inmediato. Este episodio refleja las dificultades que enfrentan objetos históricos con historias fantásticas, pero sin documentación clara. En el coleccionismo, la leyenda es atractiva, pero el mercado se basa en la evidencia. Al Capone sigue siendo una figura mítica que fascina a historiadores, cineastas y coleccionistas por igual. Piezas como estas, llaves, aunque simples, abren una ventana al pasado de un hombre que definió la era del crimen organizado en América y que tras su caída se convirtió en un símbolo duradero del auge y caída del gángster. Para Rick y Corey, la lección es clara: sin pruebas no hay valor, y aunque la historia puede ser cautivadora, la realidad del mercado es inquebrantable. Plano original de la silla eléctrica de la prisión de Joliet. En el universo de los objetos con historia criminal que llegan a Gold and Silver Pawn Shop, pocos son tan intrigantes y perturbadores como un plano original de una silla eléctrica, especialmente si proviene de una institución penitenciaria tan emblemática como la prisión de Joliet, en Illinois. Este plano, que un hombre lleva a la tienda,
es una pieza única que busca vender por $5,000. Pero, ¿qué significa realmente tener en mano un documento así? ¿Y cuál es la historia detrás de esta infame máquina de la muerte? La silla eléctrica fue introducida en Estados Unidos a finales del siglo XIX como un método más humano para llevar a cabo la pena capital, en un momento en que la guillotina y la horca aún estaban en uso en distintas partes del mundo. La primera ejecución con silla eléctrica tuvo lugar en 1890 en Nueva York y rápidamente se convirtió en el método predominante en varios estados, incluido Illinois. La prisión estatal de Joliet, inaugurada en 1858, es una de las instalaciones penitenciarias más antiguas y conocidas de Illinois. A lo largo de su historia, fue escenario de numerosos eventos importantes relacionados con la justicia y la ejecución de condena. Poseer el plano original de la silla eléctrica utilizada en Joliet es tener un documento que representa uno de los capítulos más oscuros y controvertidos de la historia penal estadounidense. El vendedor explica que el plano fue adquirido por su familia hace décadas y que fue rescatado de entre papeles olvidados en un edificio vinculado a la prisión. La hoja, amarillenta por el tiempo, contiene dibujos técnicos detallados que muestran el diseño y los componentes eléctricos de la silla. Para cualquier coleccionista, este tipo de documento es una joya, no solo por su antigüedad, sino por el contexto y la carga simbólica que posee. Rick y Corey están fascinados pero cautelosos. Para determinar el valor real del plano, llaman a un experto en historia penal y documentos antiguos, quien confirma la autenticidad del documento. Su análisis concluye que el plano corresponde efectivamente a los diseños de principios del siglo XX y que la prisión de Joliet utilizó este modelo durante varias décadas. Sin embargo, pese a la autenticidad, el experto advierte que el mercado para este tipo de objetos es muy especializado y limitado. No es un objeto que pueda venderse fácilmente en grandes cantidades y además su naturaleza mórbida puede alejar a algunos compradores. Rick ofrece al vendedor $1,500, un precio que, aunque muy por debajo de los $5,000 solicitados, refleja tanto la rareza del documento como las dificultades para su venta. El vendedor acepta, reconociendo que es mejor concretar la venta que arriesgarse a no vender nunca. Este objeto, más que un simple plano técnico, es un símbolo tangible del Isikunsi, debate eterno sobre la pena capital en Estados Unidos. La silla eléctrica fue una invención que buscaba modernizar un proceso que hoy en día sigue siendo objeto de controversia y discusión ética. Tener en mano el plano original es un recordatorio inquietante de cómo se administraba la justicia hace un siglo y de la evolución de las técnicas de ejecución y las percepciones sociales sobre el castigo. El plano es también un testimonio del pasado oscuro y complejo de la prisión de Joliet, que cerró sus puertas en 2002, pero que aún mantiene un lugar importante en la memoria colectiva de la historia criminal estadounidense. Así, este documento trasciende su valor monetario, convirtiéndose en un puente entre generaciones y en Innovichuasotos, un objeto que invita a reflexionar sobre la justicia, la moral y el cambio social. Colección de grilletes antiguos. Un vistazo a la evolución del control y la justicia. En el mundo del coleccionismo de objetos históricos, algunas piezas cuentan historias tan tangibles como impactantes. Gary llega a Gold and Silver Pawn Shop con una extensa colección de grilletes antiguos, buscando una suma considerable: $12,500. Para los no iniciados, podría parecer un simple conjunto de herramientas policiales o de seguridad, pero para los expertos y aficionados a la historia criminal, esta colección es un auténtico tesoro. Los grilletes, dispositivos metálicos usados para sujetar las muñecas o tobillos de los prisioneros, tienen una historia que se remonta a siglos atrás. Su evolución refleja no solo los avances tecnológicos, sino también los cambios en la filosofía penal y las formas de mantener el orden social. Desde las rudimentarias esposas de hierro usadas en la Edad Media, pasando por las versiones más refinadas y ajustables de los siglos XVIII y XIX, hasta llegar a los modelos modernos que conocemos hoy en día, cada par de grilletes habla de un tiempo, un lugar y una necesidad específica. Gary explica que su colección incluye piezas que datan del siglo XIX, algunas usadas en cárceles históricas de Estados Unidos y otras que provienen de Europa. Entre los ejemplares se encuentran grilletes de hierro forjado, modelos con mecanismos de cierre complejos y hasta piezas de policía de distintas regiones. La variedad y estado de conservación de la colección despiertan el interés inmediato de Rick y Corey, quienes reconocen que es un lote poco común y de gran valor para coleccionistas especializados o museos. Para evaluar correctamente la colección,
Se llama a un experto en historia de la justicia y objetos de seguridad que pueda certificar la autenticidad, antigüedad y procedencia de cada pieza. El experto confirma que, en conjunto, la colección es una muestra representativa de la evolución de los mecanismos de sujeción usados en la historia penitenciaria y policial, con piezas que tienen más de 150 años de antigüedad. Este detalle es crucial para entender el valor comercial y cultural de la colección. Aunque los grilletes no son objetos llamativos en términos estéticos, su valor reside en la carga histórica y la conservación, aspectos que atraen a un mercado nicho interesado en historia, criminología y museografía. Rick reconoce el valor de la colección y ofrece una cantidad cercana a los $8,100, un precio que toma en cuenta tanto el interés del coleccionista como las posibilidades de reventa y exposición. Gary acepta la oferta, satisfecho con el trato. Este acuerdo muestra cómo objetos que, en un principio, pueden parecer simples herramientas de seguridad, en realidad son testigos materiales de un pasado lleno de complejidad y lucha por el control y la justicia. La colección de grilletes, más allá de su valor monetario, invita a reflexionar sobre cómo las sociedades han evolucionado en sus métodos para manejar el crimen y el castigo. Es un recordatorio de que detrás de cada objeto hay historias humanas, políticas y sociales que merecen ser preservadas y contadas. En un mundo donde la historia suele contarse a través de grandes personajes y eventos, estos objetos nos hablan del día a día en las prisiones, de la vida de los presos y de la evolución de la autoridad y el orden. Así, la colección de Gary no es solo un conjunto de metal frío, sino una ventana al pasado que conecta generaciones y realidades muy distintas, mostrando la historia criminal desde una perspectiva tangible y profunda. Pistola Colt Dragoon. La historia de la pistola Colt Dragoon es una mezcla de aventura y peligro. En este episodio, un hombre entra a la tienda con una de las pistolas más poderosas y famosas del mundo. Compré esta belleza en una subasta y quiero $1,000 por ella, dice el vendedor con orgullo. Cory, siempre el escéptico, comenta que esta pistola fue la que permitió a Colt triunfar, pero también tiene miedo de que pueda ser falsa. Esta es probablemente una de las armas más falsificadas en el mundo, dice, mientras se rasca la cabeza. Decidiendo que necesita una segunda opinión, Cory llama a su experto en armas. El experto llega y, tras examinar la Colt, concluye que es genuina. Sin embargo, le da malas noticias al dueño. La pistola solo vale $8,000. El vendedor, visiblemente decepcionado, no puede creerlo. «Eso es muy bajo», exclama. Cory, tratando de ser amable, le hace una oferta de $8,500. El vendedor, con una mirada desafiante, responde: «No puedo aceptar eso, ni siquiera si fueras una mujer hermosa». La tienda estalla en risas, y Cory, sin perder la compostura, dice: «¿Qué tal 9,000? Después de un tira y afloja, el vendedor finalmente acepta $12,400. Aunque no llegaron a un acuerdo inicial, ambos se despiden cordialmente y el vendedor se siente satisfecho de haber intentado vender su pistola. Al final del día, todos aprendemos que en el mundo del coleccionismo, a veces hay que arriesgarse y jugar con las cartas que te dan. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda, la próxima vez que alguien te ofrezca un trato, asegúrate de que no sea solo un juego de palabras, porque, al final, todos sabemos que el verdadero valor de un objeto puede ser tan engañoso como un truco de magia, y si no, siempre puedes usarlo como un buen tema de conversación en la próxima reunión familiar, porque, seamos honestos, todos necesitamos un poco de drama en nuestras vidas. Muletas pistola. Un hombre entra en la tienda con un objeto bastante único, muletas con una pistola oculta. «Esto es genial», dice Rick, mientras observa la curiosa combinación. La llegada de un experto en armas agrega profundidad a la historia, insinuando el significado histórico de estas muletas convertidas en armas. «Cielos, esto es increíble», dice el experto mientras examina las muletas. Antes de que el experto pueda tomar una decisión sobre su precio, necesita probarlas. La prueba de disparo es exitosa, sorprendiendo a todos, ya que no es solo una reliquia, sino una pieza funcional de la historia. El experto estima que en una subasta podrían alcanzar un valor de $10,000. Al final, el vendedor se va con $15,000 después de una negociación exitosa. Rick se siente satisfecho con la compra, sabiendo que ha adquirido una pieza única que seguramente atraerá la atención de los coleccionistas. Al final del día, uno se da cuenta de que a veces las cosas más inusuales pueden tener un valor inesperado,
Así que, si alguna vez te encuentras con un objeto extraño, recuerda, puede que no sea más que un simple artefacto, pero si tiene una historia detrás, puede que valga más que $1.000.000, y si no, siempre puedes usarlo como un buen tema de conversación en la próxima cena familiar, porque, seamos honestos, todos necesitamos un poco de drama en nuestras vidas. Rifle Winchester. La historia de la Guerra Civil Americana está llena de momentos dramáticos y objetos que cuentan historias de valentía y sacrificio. En este episodio de Pawn Stars, un cliente entra a la tienda con un rifle Winchester, que supuestamente es de la batalla de Wounded Knee. Este rifle es una pieza de historia, dice el vendedor, mientras lo sostiene con orgullo. Espero obtener $50.000 por él. Rick, siempre escéptico, examina el rifle con atención. Parece que ha sido limpiado y restaurado, comenta frunciendo el ceño. Eso podría bajar mucho su valor. El vendedor, un poco nervioso, responde: no, es original. Mira esas marcas en el cañón. Rick, sin embargo, no está convencido y decide llamar a un experto para obtener una evaluación más precisa. El experto llega y revisa el rifle, analizando cada detalle. Este rifle tiene una historia interesante, dice, mientras examina el número de serie. Podría haber estado en el campo de batalla de Wounded Knee. La emoción en la tienda aumenta a medida que todos imaginan las historias que este rifle podría contar. Sin embargo, el experto concluye que, aunque el rifle es auténtico, su valor en estas condiciones es de entre $1.000 y $1.500. El vendedor se siente decepcionado, ya que esperaba obtener mucho más por su preciado rifle. Rick, tratando de ser justo, le hace una oferta de $1.000. El vendedor, con una mirada de incredulidad, responde: ¿1.000? Eso es un insulto. La tensión en la tienda se siente en el aire, y Rick, con su característico sentido del humor, dice: bueno, si quieres un sofá nuevo, tal vez deberías considerar que este rifle podría ser un buen lugar para empezar. Después de un tira y afloja, Rick finalmente sube su oferta a $1.250 y el vendedor, aunque un poco decepcionado, acepta. Al final del día, todos aprendemos que el valor de un objeto puede ser tan subjetivo como el amor por un sofá nuevo. Lo que uno considera un tesoro, otro lo ve como un simple objeto. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda, la próxima vez que tu pareja te pida que te deshagas de algo, asegúrate de que no sea un rifle de la guerra civil, porque al final siempre hay una historia detrás de cada objeto y a veces esas historias son más valiosas que el dinero en efectivo.